Al Señor. Bueno, bienvenido nuevamente a todos. Nos podemos sentar, ubicarnos. Recordarles que ahí están los sobres. Recuerden que cuando vayan a dar su ofrenda, lo llenen con todos los datos. Y también hay hojitas para los apuntes y lapicero por si alguno desea para tomar apuntes durante la enseñanza del día de hoy. Bueno, antes de empezar obviamente la enseñanza, hacerles la invitación y la recomendación que el día de hoy usted vaya a ejercer su voto con total responsabilidad y responsabilidad delante de Dios, que yo espero que usted haya asumido el compromiso delante de Dios de orar, obviamente haber leído propuestas y con sabiduría tomar una decisión que considere usted sea la correcta para el candidato que tal vez usted considere, pero ejérzalo, ¿de acuerdo? Vaya y tome ese derecho de ir a votar. Bueno, una de las cosas que creo que los que más me apasiona a mí hacer es obviamente poder servir al Señor, y una de ellas es poder predicar su palabra. A veces me pregunto, no sé si me imagino en alguna otra cosa distinta que no sea predicar la palabra de Dios, y lo digo por el contexto en lo que vamos a estar hablando durante esta introducción, pero también lo digo porque me encanta cada vez que vamos a empezar una serie, me emociona muchísimo, y hoy vamos a empezar una nueva serie que podemos decir que es casi que la continuación de la serie anterior. En la serie anterior que estuvimos hablando de fundamentos bíblicos para las relaciones familiares, que comprendía desde el capítulo 5 del libro de Efesios, versículo 21, si no estoy mal, y fuimos hasta Efesios capítulo 6, versículo 9, ¿cierto? Que fue en donde estuvimos hablando acerca de esos fundamentos bíblicos para las relaciones familiares. Pero inmediatamente de allí, Pablo continúa su carta, así que creo y espero bajo la providencia del Señor poder, creo yo, saber de que esto es lo que el Señor quiere que podamos aprender y continuar en esa carta y terminar la carta de ahí de Efesios capítulo 6. Así que vamos a continuar, pero obviamente Pablo, eso está ligado con lo que viene hablando Pablo en las relaciones familiares, pero no solamente en las relaciones familiares, sino que si vamos un poco más atrás del libro de Efesios, Pablo está hablando acerca de la vida del creyente, cómo debe ser la vida del creyente, ¿cierto? Y llega un punto en el que habla que el creyente bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, pues el creyente, en este caso en específico, se someten unos a otros y le dice a las esposas, se someten a sus esposos, los esposos aman a sus esposas, los hijos obedecen a sus padres, los padres instruyen y disciplinan a sus hijos, los amos y los siervos, también habla de esa relación. Entonces Pablo continúa en los siguientes versículos, en el que hoy solamente vamos a ver los versículos del 10 al versículo 13. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Y hemos colocado como título a esta serie, le hemos colocado como título La batalla del creyente. Si ustedes lo ven en sus Biblias ese fragmento lo han colocado como título La armadura de Dios. También es como se utiliza de pronto. Pero por lo menos en lo que compete en la enseñanza de hoy tiene que ver mucho con la batalla del creyente, y sobre todo el propósito es que todo creyente pueda hoy en esta predicación entender que estamos en una batalla, ¿cierto? Que estamos en una guerra diaria, espiritualmente hablándola. Y vamos a ver por qué desafortunadamente esos textos que vamos a ver nosotros durante estos siguientes domingos muchas veces se han malinterpretado y se ha enseñado de otra manera distorsionada. Y entonces queremos que sea desde una perspectiva bíblica cómo el Señor nos da ciertas herramientas para pelear esa batalla. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la batalla del creyente, ¿cierto? Y Pablo lo relaciona en esos primeros 3 versículos, desde Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Entonces dice así: por lo demás, dice Pablo, ya después de haber hablado acerca de los amos, de los siervos, de todo el tema de someterse unos a otros, dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza.
Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, dice, para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Amén. Yo creo que obviamente, como lo menciono, no es casualidad que Pablo, después de terminar de hablar acerca de esos fundamentos bíblicos, empiece Pablo a decirnos a nosotros de que estamos en una batalla. Y como estamos en una batalla, a nosotros se nos dotó de una armadura para pelear esa batalla. ¿Sí me hago entender? Pero estamos en esa batalla. Ahora, miremoslo dentro de este contexto, conectándolo con la serie anterior con respecto a las relaciones familiares. Mi pregunta, y siempre creo que lo mencioné en cada predicación: ¿es fácil para una mujer someterse como el Señor demanda en su palabra a su esposo, aun cuando su esposo es un fiel creyente del Señor? ¿Es fácil? No es fácil, ¿cierto? Cuesta. Y muchas veces la mujer va a tener una lucha interna, una batalla interna por obedecer esta instrucción y este mandato de Dios. Muchas veces la mujer va a estar tentada en querer sobrepasar esa autoridad. Y ojo, que recuerden que no es una autoridad en cuanto a dignidad, sino en cuanto a funcionalidad en la relación. No es porque el hombre sea más digno que la mujer o la mujer menos digna que el hombre, sino en cuanto a funcionalidad. ¿Va a tener la mujer una lucha? Va a tener la mujer una lucha. Ahora, en el caso de los hombres, amar como el Señor demanda que amemos a nuestras esposas, ¿va a costar? Va a costar, y va a costar mucho. No crean que eso es fácil, y no porque cueste amar a nuestras esposas, sino porque cuesta amar de la misma forma como el Señor dice que la amemos. Porque podemos decir nosotros, no, pues yo la amo y la amo a mi manera. No. No se trata de amarla a su manera, sino se trata de amarla conforme el Señor dice que debemos nosotros amarla. Y es un concepto demasiado amplio que su palabra nos muestra a nosotros. Entonces, le va a costar al hombre poder amar a su esposa, aun cuando no encuentre algo virtuoso en ella para poder amarla, y aún así tiene que amarla. Va a costarle mucho y mucho al hombre. Y el hombre va a tener una batalla interna, una lucha interna con respecto a ese mandamiento, y a veces va a querer no obedecerlo. A veces va a decir, pues sabe una cosa, le voy a pagar con la misma moneda que ella me está pagando, ¿cierto? Y el hombre muchas veces se va a sentir tentado, y es esa la batalla que el hombre va a sentir. No están en el caso de los hijos, libran una batalla a la hora de tener que obedecer a sus padres. Hijos jóvenes que todavía están bajo la autoridad de sus padres, les pregunto, o los que recuerdan cuando estuvieron bajo la autoridad de sus padres, les pregunto, ¿no les costó en muchas ocasiones tener que obedecer, aun cuando creían que sus papás no tenían la razón? Aun cuando creían que sus papás estaban equivocados, costó y cuesta, ¿sí o no? Y tener que someterse bajo esa autoridad. Y los jóvenes, los hijos, van a tener esa lucha interna, esa batalla interna en a veces querer rebelarse contra sus padres y decir, yo creo que tengo la razón, pues sencillamente voy a hacer como yo quiero. Y no sujetarse a la instrucción de Dios en su palabra va a costar. Esa es la batalla del hijo en ese campo del mandamiento que el Señor dio. Le va a costar a los padres aprender a obedecer el mandamiento del Señor de que no provoquen a ira a vuestros hijos, y sobre todo que los instruyan, como dice la palabra, y los disciplinen en el Señor. ¿Les va a costar a los padres? Claro que va a costarles. Va a costar, ¿por qué? Porque evidentemente no tenemos un manual de manera específica. Necesitamos depender del Espíritu Santo con respecto a para obedecer las instrucciones que el Señor demanda en su palabra, en los fundamentos. Entonces el padre se va a ver en esa lucha. A los que son empleados y a los que están bajo una autoridad como un jefe en una empresa, les va a costar sujetarse, como lo dice la palabra, que deben sujetarse a sus jefes, no por la dignidad que hay en el jefe, sino por la dignidad de quien le está dando la orden de hacerlo, de este mandamiento que es el Señor. Les va a costar a los empleados cuando aún tengan un jefe que tal vez no sea tan bueno, y la palabra dice, aún cuando no sean tan agradables, aún cuando no sean tan buenos, a ellos también hay que honrarlos, dice la Biblia. ¿Va a costar? ¿Cierto que va a costar?
Esa es la batalla interna que vamos a tener que librar. Y lo mismo, si los jefes a la hora de tratar a los empleados, a los siervos, tienen que hacerlo de la misma manera, sabiendo que honra para el Señor, y también les va a costar. O sea, lo que quiero decirles es que dentro de las relaciones familiares, en la vida en general del creyente, el creyente va a tener una lucha interna todos los días, precisamente porque se va a sentir tentado a no obedecer las instrucciones de Dios, y el enemigo cada vez más lo va a influenciar para que obviamente no siga esas instrucciones. Pablo en alguna de las expresiones en la Biblia lo mencionó de esa manera clara. Dijo, mire, yo a veces termino haciendo aquello que no quiero hacer. Termino haciendo aquello que no quiero. Yo no quiero hacer eso, pero termino haciendo aquello que no quiero. ¿No les ha pasado a alguno de ustedes? Señor, yo me quiero comprometer, yo quiero hacer las cosas bien, pero termino haciendo aquello que no quiero hacer. Y Pablo sabía que tenía esa lucha interna. Y sabemos que el creyente tiene esa lucha interna. Así que cuando Pablo termina de hablar acerca de estos fundamentos, no es casualidad. Y recuerde que Pablo está bajo la influencia del Espíritu Santo para escribir estas líneas. O sea que el Espíritu Santo lo que nos está indicando a nosotros acá es que esa batalla, es que esos principios que nos dio, vamos a tener que estarla librando en una batalla continua, a diario. Y el creyente tiene que ser consciente que evidentemente está en una batalla. El problema es cuando el creyente no cree que hay una batalla. Y si ustedes lo miran desde todo lo largo de la Biblia muestra que siempre hay una batalla entre Dios y Satanás, ¿cierto? Lo muestra la Biblia en todo lugar. ¿Cuál es uno de los libros en donde más se muestra esta batalla, por lo menos desde el punto de vista de un conflicto verbal entre Dios y Satanás? El libro de Job, ¿cierto? En el libro de Job ustedes van a ver esa historia en cómo hubo esa confrontación entre Dios y Satanás, aún sabiendo que Satanás se sujetaba a la autoridad de Dios. Pero eso es lo que nosotros vemos, y a lo largo de la palabra, a lo largo de la historia de la iglesia ha tenido que librar con esos conflictos, ha tenido que librar en esa batalla espiritual, en saber que la Biblia nos menciona que hay un conflicto entre Dios y Satanás, en saber que hay un conflicto entre ángeles buenos y ángeles malos, o demonios como le llamamos, en que hay un conflicto entre hombres buenos y entre hombres malos, ¿cierto? Hay esa batalla y hay esa lucha. Así que la vida cristiana, iglesia, la vida cristiana es una lucha, es una batalla. Y como Pablo lo menciona en el versículo 12, es una lucha. Entonces, lo que literalmente queremos decir con respecto al cristianismo es que el cristianismo tiene una lucha literalmente casi que de vida o muerte. Y en realidad esa lucha no es una lucha por querer obtener algo de manera específica o material, sino porque es una lucha en realidad de vida o muerte. La batalla que el creyente libra es una batalla de vida o muerte. Pero siendo sinceros, yo a veces me pregunto, y cuando preparaba esta enseñanza me pregunto, no sé si todos entendamos, no sé si todo creyente entienda la complejidad de la batalla que nosotros estamos librando a diario. ¿Y saben por qué? Porque como pastor en muchas ocasiones he visto a creyentes que son demasiados complacientes en su vida. Son demasiado complacientes con el pecado. Ven las cosas a su alrededor, ven las cosas que no van marchando bien, pero sin embargo no se procuran o no procuran caminar en la búsqueda de la gracia de Dios como su palabra nos lo indica. Yo veo creyentes que aunque la situación en su vida no anda tan bien, no utilizan esos medios de gracia que el Señor dispuso para que el creyente pueda estar fortalecido en Él. Y a veces uno los ve con problemas, con conflictos familiares, que las cosas no están marchando bien, pero aún así no quieren orar, aún así no quieren congregarse, aún así no quieren estudiar la palabra de Dios y dejan que como que las cosas sigan en su rumbo. Y es común ver a creyentes permisivos llegando al límite de sus vidas, creyendo en una falsa premisa. ¿Y cuál es la falsa premisa? Es yo lo puedo controlar. El creyente, desafortunadamente, que es demasiado permisivo, tiene una idea errónea, es yo lo voy a poder controlar. Esto lo puedo solucionar. Esto lo puedo terminar resolviendo.
Y solo hasta cuando ven que la situación se ha salido completamente de control, entonces es cuando se vienen desesperados a buscar una solución mágica y rápida para la situación. Y lo digo por experiencia. Cuando han querido vivir su vida familiar, sus relaciones familiares a su antojo, eso los termina llevando a un declive. Y por muchas advertencias que se le dijo, se le hizo una y otra vez, cuando ya vieron que no pudieron controlar la situación, pastor, ayúdeme a orar por mis hijos porque la situación no anda bien. Pastor, ayúdeme a orar por mi hogar porque la situación no anda bien. Y no digo que el creyente no tenga que librar batallas con sus hijos y con sus parejas. Claro que lo van a librar. Pero estoy hablando de aquellos creyentes que son demasiado permisivos en su vida y sencillamente dan rienda suelta a las cosas y creen que las cosas las pueden controlar y llevándolas bajo su ritmo, y solamente cuando ven que las cosas no pueden, que ya en realidad hay un precipicio demasiado grande, entonces ahí sí quieren una solución rápida y quieren que el Señor responda lo más pronto posible. Quieren que el Señor les dé una solución y quieren que de manera práctica, y cuando uno les empieza a ir desde el principio y uno les dice, mire, el principio es este: sométase a la autoridad de Cristo y de su palabra. Pero no quieren arrancar ni por el principio, difícilmente que puede terminar dándosele otra solución. Y a veces no, bueno, dígame, lléveme, que nos podamos reconciliar, haga una reunión donde no se trata solamente de reconciliar y pedir el perdón y ya. Se necesita de empezar con los fundamentos esenciales. Pero, ¿saben una cosa? También es común ver creyentes, y de estos hay muchos también, es ver creyentes que están muy cómodos. Creyentes que en realidad se preocupan por su vida espiritual. Creyentes que todo marcha bien en su casa. Las cosas no están mal en casa. Tienen buen trabajo, su economía está bien estable, sus hijos están sanos, muy bien en el colegio y les van, su hogar está marchando bien, pero cometen el error, este tipo de creyentes, de encerrarse en una cápsula, y es la cápsula que yo la denomino la cápsula del yo, en que solamente me preocupa con que yo esté bien, no me interesa absolutamente nada más. Y entonces aquellos creyentes que la economía va bien, buen trabajo, todo bien en casa, pero no se dan cuenta que aún así hay muchos que todavía están librando una batalla, que necesitan de cada uno de sus hermanos que sean fortalecidos. Se encierran tanto en su mundo que se olvidan que hay una batalla que se está llevando a cabo en el ámbito espiritual. Como todo está bien, creen que no hay una batalla que se libra. Se olvidan literalmente de que hay millones y millones de almas en todo el mundo que están bajo la autoridad de Satanás. Se olvidan que hay otros que necesitan que se les predique el evangelio. Y muchas veces se olvidan estas cosas que está haciendo Satanás de alguna manera debilitar de manera sutil su vida, mediante lo que podría ser el ataque más grande en usted. ¿Y cuál es ese ataque más grande que Satanás podría hacer? El letargo, la indiferencia y el estancamiento. Aquellos que sienten que todo está marchando bien, que las cosas van bien, que está saliendo como, pues dicen, ¿para qué orar? Descuidan su oración a veces, o a veces no lo hacen. Pero entonces se dan cuenta que también hay otros que están necesitando, o hay otros que están librando una batalla. A mí me preocupa que hayan creyentes indiferentes frente a las batallas que otros están librando en nuestra congregación. Me preocupa que aquellos creyentes que les están yendo bien en las cosas, que las cosas están marchando bien, sean completamente desinteresados frente a las luchas que otros están pasando. Que hay otras personas que están necesitando oración, hay otras personas que están necesitando apoyo anímico, hay otras personas que incluso están necesitando apoyo económico, acompañamiento espiritual. Hay otros que lo están requiriendo en la iglesia. Pero desafortunadamente en la iglesia termina involucrándose, o muchos metiéndose en esa cápsula del yo. Mientras yo esté bien, no me interesa absolutamente nada más. Voy a la iglesia, recibo y hago lo que yo tengo que hacer, pero no me preocupa el resto. Y yo creo que debemos tener
mucho cuidado que nuestra iglesia termine viendo esa división que a veces ocurre de manera sutil. Tal vez no hay enemistad con otros de manera radical, pero sí hay poco interés en la vida de otros. Hay poco acompañamiento en la vida de otros. Y perdónenme que les diga esto, pero la iglesia no es responsabilidad del pastor. Esto no es un negocio mío, ni mucho menos. Esto es una iglesia. Esto es una comunidad. Y esto pertenece a todos nosotros. Somos una familia en la fe, como lo dice la palabra. Y la Biblia del Señor nos demanda a nosotros que lloremos con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Como pastor en muchas ocasiones me ha tocado a veces frente a ciertas cosas que posiblemente para mí no sean dolorosas, pero para otros lo son, sentirme en el mismo nivel del dolor del otro y compadecerme del dolor del otro. A veces me ha tocado en situaciones tener que acompañar a personas porque se le murió su mascota. Y a algunos le parece eso algo insignificante, se compra otro y ya. Uno podría pensar eso. Pero para aquella persona que ama tal vez mucho a su mascota, le es doloroso. Y a veces en situaciones como esa, me ha tocado acompañarlos, orar por esas personas para que puedan tener consuelo de parte de Dios. Y claro, uno podría decir que bobada, pero para esa persona es un dolor. Y la Biblia nos demanda a nosotros, lloren con los que lloran. O aquellos que están pasando por un problema familiar, aquellos que están pasando por problemas con sus hijos. Y sencillamente necesitan que puedan ser acompañados. Y me preocupa la indiferencia de aquellos que están bien. Me preocupa la indiferencia de aquellos que incluso están bien espiritualmente, pero son indiferentes frente al dolor de otros. Me encantaría que hubiera una iglesia, y como lo dice su palabra, que se alegren con las alegrías de otros. Pero yo me encuentro que hay muchas personas que les cuesta contar la alegría a otros porque saben que van a encontrar envidia en las otras personas cuando cuentan. Si yo le cuento que entonces me compré tal cosa, si le cuento que pude hacer esto, o me logré esto, o alcancé tal título, sé que algunos me van a mirar mal y con cierta envidia. Y yo creo que deberíamos aprender a alegrarnos de las victorias de otros y gozarnos de que a ellos también les vaya bien a nuestros hermanos en la fe. Y expresar con esa alegría y con un gozo sincero, porque si no fuera así, el problema está completamente en su corazón. Entonces hay personas que ni siquiera se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y yo me pregunto, si no se dan cuenta de lo que está sucediendo, o usted no es un soldado como lo dice la Biblia o lo demanda la Biblia, o por lo menos no es uno de los mejores, usted no está peleando en esa batalla. Porque si nosotros queremos definir la vida cristiana, nosotros creemos que uno de los mejores términos para definir la vida cristiana, como Pablo lo menciona acá, es una batalla, es una lucha. Eso es la vida cristiana. Y perdónenme, pero en las enseñanzas que a veces se utilizan mucho en las iglesias ahora, es que le prometen a la gente todo el tiempo, tranquilo que van a ir a la tierra prometida, tranquilo que hay una promesa de parte de Dios, tranquilo que las cosas van a estar bien, tranquilo que todo va a surgir bien. Y yo creo en las promesas de Dios, pero también creo, como lo dice su palabra, que el creyente se enfrenta a una batalla diaria. Y cuando omitimos esa enseñanza a la gente de decirle que están en una batalla, cuando la gente se encuentra en una batalla, terminan no teniendo las herramientas para ver cómo pelearlas y por el contrario terminan desalentándose para tener que enfrentar esa batalla. Y yo creo que obviamente Dios da promesas y bendice y promete que nos cuidará y que no seremos más tentados de lo que podemos soportar. Pero también es necesario enseñarle a la iglesia que la iglesia está librando una batalla, que tiene que saber cómo pelear y que tiene que saber de qué Dios le proveyó precisamente para librar esa batalla, para saber cómo enfrentarse en esa batalla. Amén. Pablo, por ejemplo, en muchas ocasiones dijo, al final de su vida dijo, he peleado la buena batalla. Después dijo en otro pasaje, no peleo como el que golpea al aire. A Timoteo le dijo, sé un soldado que soporta las aflicciones. Sé un soldado que soporta las aflicciones. Sépase que el cristiano va a tener aflicciones, va a tener luchas. El cristiano va a tener circunstancias difíciles. ¿Se acuerdan de esta parábola que está en Mateo capítulo 7, en los últimos versículos, en el que habla de los cimientos? ¿En qué compararé a un hombre prudente
en que edificó su casa sobre la roca y cuando vinieron vientos y tempestades se mantuvo firme. ¿En qué compararé un hombre insensato? En que edificó su casa sobre la arena y vinieron vientos, tempestades y fue una gran ruina. Mi pregunta, tanto el que edificó la casa sobre la roca como el que edificó la casa sobre la arena, los dos tuvieron vientos, tempestades y tormentas. ¿Cuál fue la diferencia? El que edificó sobre la roca se mantuvo. La diferencia no es que no tengamos luchas y no tengamos batallas, no. El creyente va a tener también luchas, va a tener vientos y va a tener tempestades. Pero tiene que saber cómo edificar su casa sobre la roca para que obviamente en diferencia a otros puedan sostenerse. Así que nosotros vemos en muchos lugares, por ejemplo, vemos en Jesús, que Jesús también tuvo muchas luchas y muchas batallas. ¿Se acuerda cuando Jesús empezó su ministerio? ¿Cuál fue el primer conflicto que Jesús tuvo inmediatamente después empezó su ministerio cuando fue bautizado? La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿sí o no? Y ahí en el desierto, ¿qué ocurrió? En el desierto ocurrió que Satanás lo tentó a él. Y tuvo una batalla Jesús ahí en ese momento, que obviamente la libró. Y dicho de paso, ¿sabe cómo libró Jesús la batalla? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Te reprendo, Satanás. Eso fue lo que dijo Jesús. Escrito está. Escrito está. Su palabra, la palabra fue sustento para librar toda batalla. Lo dejo solamente como entre paréntesis ahí. Pero ¿qué ocurrió al final del ministerio de Jesús? Al final del ministerio de Jesús, antes de ir a la cruz, que se encontró en el huerto de Getsemaní, ¿qué pasó? La Biblia dice que también vino aflicción sobre Jesús en ese momento. Estaba teniendo, y la Biblia dice que incluso sudaba como gotas de sangre. Si Jesús estaba sudando o botaba gotas de sangre, significa que su aflicción era demasiado grande, ¿sí o no? Si la comparamos al conflicto que también hubo en el desierto, podríamos notar que lo que sufrió en el huerto de Getsemaní fue mucho más, lo afectó mucho más, lo afligió mucho más, si pudiéramos decir, en su carnalidad, o sea, por lo menos en su humanidad, perdón. Lo afligió mucho más, porque dice la Biblia que botaba como gotas de sangre. Esto a mí me puede dejar varias enseñanzas estos. Porque déjeme decirle esto, no sé si usted apenas está empezando los caminos del Señor. Empezando los caminos del Señor, va a tener muchas batallas, como ocurrió en el ministerio con Jesús. Pero eso no significa que a medida que vaya pasando el tiempo, como que las luchas van siendo cada vez menos. En el caso de Jesús, al final de su ministerio fue incluso mucho más intensa las luchas y las batallas. Porque a medida que nos vamos despojando nosotros de nuestro pecado, evidentemente la lucha del enemigo a querer desviarnos de la palabra del Señor va a ser cada vez más intensa. Va a ser cada vez más intensa. Algunos, a veces, cuando converso a algunas personas, y lo digo esto a manera de modo personal, porque lo noto en esas sensaciones en algunas conversaciones, y es que algunos piensan que como uno ya es pastor, entonces las cosas como que son más fáciles. Como que, bueno, yo creo que él, y no lo digo de alguna manera aquí generando lástima, como que él no necesita atención, porque es mucho más fácil, solo sabrá bandearse, ¿no? Solo sabrá enfrentarse a ese tipo de cosas. Porque yo creo que ya siendo pastor las cosas son mucho más fáciles. Déjeme decirle que no. Y cuando usted vaya creciendo en su vida ministerial, en su relación con Dios, le puedo asegurar que las cosas no van siendo más fáciles. Van siendo cada vez más complicaditas. Van siendo cada vez más difíciles. Pero déjeme decirle también algo. Porque puedo asegurarle que entre más grandes son los ataques del enemigo, usted se va dando cuenta que también así son las victorias que usted tiene en el Señor por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Si bien es cierto, en mi vida personal, uno va teniendo aflicciones cada vez más grandes, ¿cierto? También se da cuenta que esas mismas victorias acaban siendo más grandes por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas.
La Biblia dice que el Espíritu Santo se nos dio a los creyentes para que precisamente pudiéramos vivir en esa vida de santificación en donde Él nos va impulsando en obediencia a su palabra. Y mire, déjeme decirle, entre mayor o entre más sean el número de victorias que usted va teniendo en el Señor, también es la misma confianza que usted va teniendo en Dios. Así como a medida que usted se va dando cuenta que Dios lo va librando de esas batallas, su confianza en Dios cada vez es mucho más grande. Y esa es la seguridad que tiene el creyente, que cuando sus aflicciones son más grandes, sabe que Dios los librará de cada una de ellas. Entonces su confianza para con Él es mucho más grande. Y va a estar mucho más seguro en Dios. Y entre más ataques, usted sabe que Dios lo va a sacar evidentemente más adelante. Y déjeme decirle una cosa, es emocionante. Y se lo digo desde un punto de vista personal. Es emocionante ver en muchas ocasiones cómo Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros, interviniendo en esas situaciones específicas. Y yo creo que ustedes pueden concluir conmigo lo mismo, que a veces ha pasado que hay situaciones en las que ni siquiera usted ha orado por algo y Dios termina respondiendo, ¿sí o no? Y eso nos lleva a lo que dice la palabra, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos. Y nosotros podemos estar seguros que a veces el Señor sabe cuál es la aflicción que hay en nosotros, porque Él es omnisciente, lo conoce todo, Él sabe lo que está ocurriendo en nosotros. Y cuando venimos en dependencia, ver cómo Dios está actuando, ver cómo Dios está obrando, es demasiado maravilloso. No se imagina cuánta alegría produce esto, el saber que Dios está obrando en medio de esas necesidades. 1 Corintios capítulo 16, versículo 8 al 9 dice esto. Pero me quedaré en Éfeso, y recuerdo esas palabras de Pablo, que Pablo dice esto, pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios, dice Pablo. Yo leo este pasaje y a mí me encanta porque yo no sé si, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia, o cuando ocurre, no sé, un conflicto, una situación peligrosa, hay muchos que en esa situación peligrosa quieren huir, ¿sí o no? Pero otros, por la responsabilidad que tienen y el cargo que tienen que enfrentarse a esa situación. Cuando llegó el COVID, todo el mundo salió a encerrarse en sus casas, pero uno veía a los médicos y a los enfermeros tener que ir a enfrentarse a esa situación, ¿sí o no? Allí donde había más conflicto, tenían que enfrentarse allí. Pablo en esta situación dice, me tengo que quedar en Éfeso porque se abrió una puerta grande. En otras traducciones le dice de par en par. O sea, la puerta fue grande para el servicio eficaz. Dice, pero también hay muchos adversarios allí. Hay mucho conflicto, pero me voy a quedar allí, no me voy a terminar huyendo. Y a veces en el ministerio uno se termina dando cuenta de personas que dicen, bueno, si yo pudiera encontrar un ministerio más fácil en donde pudiera servir al Señor, donde no hubiera tanto conflicto. Si yo pudiera, Señor... Y algunos piensan de la noción en el ministerio, que el ministerio es como un lugar en donde llegas a un tope y ya no habrá más conflictos, no habrá más necesidades. Creo que no es así, pero algunos cuando llegan a esos conflictos terminan huyendo, terminan desertando la situación. Y uno ve muchos hombres en el pastorado, tan pronto como ve que la situación se pone difícil, empiezan a abandonar el barco. Y entonces quiere decir, tengo que irme. Pero uno se da cuenta que aquí Pablo dice, yo me tengo que quedar. ¿Y por qué me tengo que quedar? Primero porque se abrió una puerta grande y porque también hay muchos adversarios. Es aquí donde me tengo que quedar. Con respecto a ese tema, John MacArthur dijo esto y abro comillas. Pastor John MacArthur. Vivir para Cristo, mire cómo lo definía él. Vivir para Cristo no es bailar un vals ahí recogiendo flores. Es caminar en medio de un campo minado con francotiradores a su alrededor. Francotiradores que no puede ver o percibir porque pertenecen a una esfera sobrenatural que va más allá de su capacidad para concebir. Esta es una guerra y el enemigo es el infierno que está determinado a destruir todo propósito divino. Y entonces el creyente tiene que verse a sí mismo de esa manera. Somos hijos, pero también somos soldados, cierro comillas, decía él. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 Corintios 10, de 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas
de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo aquí en Corintios también nos expresa, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo nos expresa a nosotros que nuestra batalla es espiritual y nuestras armas entonces son ¿cómo? Espirituales. Nuestras armas no son carnales. Ahora la pregunta es, ¿el creyente sabe cuáles son esas armas con las que tiene que librar esa batalla? Eso es lo que vamos a estar recorriendo durante la enseñanza de estos textos. Así que nosotros vamos a enfrentar oposición en cada paso que demos a lo largo de nuestro proceso de crecimiento espiritual y debemos esforzarnos cada vez más. Así que permítame, si puedo lograrlo, espero que sí, vamos a tratar 5 puntos que nos habla Pablo en esos 3 versículos. Y son muy precisos, así que no tomaré bastante tiempo para extenderme en cada uno de ellos, pero sí quiero dejar claro lo que Pablo aquí menciona. Por ejemplo, en el versículo 10, nos habla a nosotros acerca de cuál es la preparación del creyente. Ese es el primer punto, la preparación del creyente. ¿Y cuál es la preparación del creyente? Dice, por lo demás, versículo 10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la preparación del creyente frente a esa batalla? ¿Cómo se prepara el creyente frente a esa batalla? Fortaleciéndose ¿en qué? En el Señor. La preparación. ¿Y cuál es la preparación? Fortaleza en el Señor. Ese es el primer punto. Fortaleza en el Señor. Así que esto es elemental. Como buen soldado, que es un creyente, el buen soldado debe estar preparado para la batalla. Por eso me preocupa que hayan creyentes que ni siquiera saben que están en una batalla. Como que lo invitaron a una fiesta y no sabe que está en la fiesta. Todo el mundo está celebrando, pero él no sabe qué pasa. Hay creyentes que están en una batalla, inmersos en una batalla, pero no saben que están librando en esa batalla. Pero hay una batalla espiritual. Y eso es lo que ocurre. Pero ¿cómo el creyente se debe preparar? Eso es lo que dice Pablo. Lo primero que tienen que hacer es ¿qué? Fortalezcanse en el Señor. Eso es lo más elemental que debe haber en el Señor. Ese debe ser un principio del creyente al vivir. Dependan de la fortaleza de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué es lo que el creyente debe hacer frente a esas batallas? Lo primero es depender, fortalecerse en el Señor. Ojo, que mire que no está diciendo allí que el creyente debe ser cada vez más fuerte, sino que el creyente debe ser cada vez más ¿qué? Dependiente en aquel que sí es fuerte. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa analogía que utilizó Jesús? Que si entra en una casa y hay un hombre fuerte, no viene otro hombre más fuerte para atarlo. Y algunos piensan que el hombre fuerte es uno y uno tiene que atar a ese hombre fuerte, hablándose de referencias espirituales. Ese otro hombre fuerte que tiene que venir a atarlo es el Señor, es lo que está diciendo. Porque en el contexto que se menciona el pasaje, los fariseos habían criticado a Jesús diciendo que él estaba influenciado por los demonios y él estaba expulsando demonios porque él era un demonio. Y él dice, ¿cómo una casa puede estar dividida en sí mismo? Tiene que venir alguien superior para echarlo fuera a ellos. El creyente no necesita pretender que necesita ser fuerte espiritualmente. La fortaleza del creyente, ¿dónde está? En su dependencia de aquel que sí es fuerte. A mí me encanta el pasaje de Pedro en esa escena. Y siempre cuando estoy en situaciones como esa la recuerdo. Pero el pasaje cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, han pedido para zarandearte. O sea, Pedro, vas a ser zarandeado. El enemigo va a venir a querer causar daño en tu vida. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Pedro, esté fuerte. Pedro, yo sé que tú puedes. Ánimo, Pedro. ¿Le dijo eso el Señor? ¿Lo motivó? ¿Qué fue las palabras de Jesús para con Pedro? Yo he orado al Señor para que tu fe no falle. ¿De quién dependía todo el asunto? De Dios. No le dijo, Pedro, sé fuerte. No, Pedro, yo voy a orar para que tu fe no falle. Porque quien te sustenta a ti y quien te cuida a ti es el Señor. Él es el que te cuida.
La fortaleza tuya está en Dios. El creyente debe entender que no debe tener que echarse una carga encima pretendiendo de que él tiene que batallar solo en esta vida para tratar de ganarse la salvación al final. No, no, no. El creyente lo que tiene que entender desde el inicio de su vida es que tiene que depender de Dios cada vez más. De aquel que verdaderamente es fuerte. Mire que en el texto se menciona 2 veces en el Señor y en el poder de su fuerza. En la de Él, no en las nuestras. Así que lo que usted debe entender es, no importa qué tan fuerte sea el enemigo. ¿Saben por qué? Porque nuestra fortaleza es superior. No por una fortaleza nuestra, sino porque de quien estamos dependiendo, que es evidentemente fuerte. Dios es mucho más poderoso que Satanás. Al grado que yo creo que un poquito de la fortaleza de Dios es suficiente para vencer a todos los enemigos juntos. Estoy completamente seguro. Dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Qué tiene que saber el creyente? Que el creyente se le fue dotado, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Y quien está con nosotros es mucho más poderoso que aquel que está en el mundo. Es una completa necedad, iglesia, tratar de vivir de manera independiente, alejado completamente de Dios. Lo más sabio que puede haber para un creyente que es depender y decir, Señor, yo dependo de ti, necesito que mi fortaleza esté en ti. Pablo lo dijo también en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabía que su fortaleza estaba en Cristo para resolver aquello que Pablo estaba mencionando que podía hacerlo. Así que, iglesia, yo creo que nosotros debemos estar seguros de este recurso que nosotros tenemos en Cristo, y es que somos fortalecidos en su poder. Y negar que en el Señor está la fortaleza, creo que es un grave error. Porque sabe una cosa, mire lo que dice Hebreos capítulo 2:14. Hebreos 2:14 dice esto. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como seres humanos, como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía, el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Qué ocurrió con nosotros? Que Cristo, haciéndose completamente humano, y que también era completamente divino, pero al morir en la cruz del Calvario, lo que hizo fue vencer el poder que tenía aquel sobre la muerte, y era Satanás. Por ende, a cada uno de nosotros nos dio esa libertad, y significa que nosotros estamos unidos con Cristo. Por ende, también esta es una victoria nuestra. No hay poder de Satanás que pueda venir a estar sobre nosotros, que pueda venir a gobernarnos a nosotros. Porque lo dice Romanos 8:33 al 34. Romanos 8:33 al 34 dice esto. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condena? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hay algo que para el creyente pueda terminar afectando cuando el creyente sabe que nadie lo podrá venir a condenar sabiendo que está en Cristo. Nada, ese es el poder que hay. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice su palabra. Efesios 3:20 también nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. O sea, el creyente, mediante la obra de Cristo en la cruz de Calvario, hace partícipe o es partícipe de ese poder. Y ninguna obra de las tinieblas puede venir sobre él. A veces hay una pregunta que me hacen muy recurrente y la expreso porque tal vez algunos la puedan tener. Pastor, ¿qué pasa? Mire que yo siento que como que me están haciendo brujería.
Pastor, ¿será que algo está pasando? Necesitamos hacernos como una limpia, como algo. Qué bueno es para eso, pastor. Y yo le digo, mire, si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, ¿cierto? Esté completamente seguro, porque no hay nada que el enemigo pueda venir a hacer contra usted. Porque si aún el enemigo se quiere levantar contra usted, que imaginémonos hipotéticamente que eso puede estar ocurriendo, que le esté haciendo brujería, la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien en aquellos que aman al Señor. O como ocurrió con Pablo en el libro de Corintios, cuando Pablo dijo, mire que se me dio un aguijón en la carne, ¿sí o no? Digo, Pablo, se me dio un aguijón en la carne. ¿Mensajero de qué? De Satanás, dice él. O sea, era un mensajero de Satanás. Pero ¿qué producía ese mensajero de Satanás? ¿Qué producía ese aguijón de la carne? Para que yo no me enorgullezca, decía Pablo. Y aunque Satanás había enviado un mensajero para causarle aflicción, Dios lo estaba utilizando para bien. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera. Y por eso Pablo venía a orar a Dios diciéndole, Señor, quítame eso. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia. Depende de mí, Pablo, tiene que depender de mí. Ahora, si usted no es creyente y piensa que le están haciendo brujería, ahí sí debe preocuparse. Ahí sí debería estar angustiado. ¿Para qué? Pero ahí sí debería estar angustiado. Pero en el creyente sabe que entiende que el poder de Dios está en nosotros, no porque hay un poder en nosotros seamos poderosos, sino por la obra de Cristo en nosotros, que nos libró a nosotros de la muerte y la esclavitud. Él es el que termina obrando en nosotros. Lo segundo que nosotros vemos en el versículo 11 es la provisión. Miren lo que dice, ¿cuál es la provisión? Revísasen con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes. ¿Cuál es la provisión? La armadura de Dios para que puedan estar firmes. Ahora, cuando habla de la armadura de Dios, pues obviamente eso es un sentido alegórico, ¿cierto? En un sentido figurado, lo que está diciendo Pablo acá. Porque no es que como que Dios tiene unas armaduras que hay que como que conseguirlas y tenerlas y comprarlas o algo, no, de ninguna manera. Sino que Pablo está empezando, y lo vamos a ver en los versículos más adelante, porque algunos piensan que la armadura de Dios es algo que uno se pone y se va quitando de vez en cuando, ¿sí o no? De que cuando tiene que reprender a un demonio, entonces, Señor, me coloco la coraza, el cinturón, eso, y Señor, me lo coloco. Dice, uy, mire que tuve una batalla, ay, es que usted no se colocó la armadura. ¿Cómo así me la tenían que colocar? No es algo que como que usted se la colocó y volvió y se la quitó y volvió y se la puso, ¿cierto? Y como que se le olvidó, entonces se vio en dificultad. No, de ninguna manera. Eso es algo que cuando la Biblia menciona, Pablo utiliza esto, es que el creyente cuando tiene esa armadura, lo que sí el creyente debe tomar esa armadura, ponerse esa armadura. Después vamos a ver con más detalles a qué se refiere con esa armadura de manera específica, porque Pablo en los versículos siguientes hace una descripción detallada, qué significa esa comparación o esa analogía que veían los soldados romanos, que ellos utilizaban una armadura para protegerse y obviamente en determinados momentos también atacar. Pero sobre todo Pablo menciona que esta armadura es para estar firme, para que el creyente pueda estar firme. ¿Sí? Para que el creyente pueda estar firme. Entonces, la provisión de Dios es la armadura. Nosotros, hay algo que ha ocurrido muy desafortunado. Hace mucho tiempo atrás ocurrió una doctrina que se llama la doctrina de la liberación, ¿no? Y entonces, lo desafortunado de esa doctrina de la liberación es que veían demonios por todos lados. Y todo era un demonio. Pastora o pastor, mire que mi esposo me fue infiel. Eso es un demonio de adulterio. Eso no es un demonio de adulterio, eso es una falta de carácter que hay en él. Pastor, mire que mi hijo cayó con la novia. Eso es un espíritu de fornicación. Eso no es un espíritu de fornicación. Y a todo espíritu de Morfeo, si se queda dormido en el culto, usted tiene un espíritu de Morfeo, ¿cierto? Bueno, una cantidad de espíritus que se inventaban y le dan nombre para todo. Y en muchas ocasiones, ese tipo de cosas termina llevando al creyente a pensar, ¿cierto? De que yo no soy el culpable, es un demonio que está en mí. Y uno veía a veces la frustración esto en los jóvenes, que los jóvenes están batallando con un pecado, con una lucha espiritual, con la pornografía, con la masturbación, y tenían que enfrentar, eso es un demonio, venga y hacemos liberación para que quede libre.
Y tal vez ocurría algo ahí y se iba para la casa, pero cuando estaba frente a la computadora tenía la misma tentación, como si el demonio no hubiera ido, porque es que no era un demonio. Era algo con lo que tenía que batallar todos los días, con lo que tenía que enfrentar todos los días. Y al no enseñarse de qué herramientas tiene, pues obviamente iba a caer siempre en el mismo problema. Entonces lo que iba a estar era frustrado. No fui libre, otra vez se vino el demonio. Y si el demonio sale y mi casa quedó limpia, vienen 7 peores, como dice la Biblia. Claro, me vinieron 7 peores. Y por eso estoy más atado a la pornografía ahorita que antes. Y fue muy desafortunado ese tipo de enseñanza. A tal punto que les ha llevado a creer a los creyentes, aún en la actualidad, que los creyentes se pueden endemoniar. Y entonces uno ve en las iglesias haciéndole liberación a los creyentes. Y la Biblia me menciona que cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, nos convertimos ¿en qué? En templos del Espíritu Santo. Y esto no es que como que un día se salió el Espíritu Santo y entró el demonio, y al otro día salió el demonio y entró otra vez el Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo. Exacto, y es permanente esa morada. El creyente, no hay ni un pasaje en la Biblia, iglesia, en donde se registre que haya un creyente que haya sido poseído por un demonio. ¿Hay posesiones demoníacas? Sí, pero nunca se registraron sobre creyentes. Y eso hay que tener cuidado, porque entonces, incluso ahorita, creo que veía un video de esta semana, de iglesias en las que le enseñan a la gente a hacerse autoliberación. Coloque su mano aquí en la frente y empieza a reprender y haciéndose autoliberación, ese tipo de cosas. Díganme en qué parte de la Biblia los apóstoles le enseñaban eso a la gente en la iglesia primitiva. En ninguna parte de ese tipo de cosas la Biblia nos enseñaba. Y es porque creíamos en ese tipo de enseñanzas completamente erróneas. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, 18 y 19. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace ahí en Efesios 1, 18 al 19. Entonces el creyente sabe que tiene una armadura, algo que sabe que proviene de parte de Dios. ¿Para qué? Para enfrentarse, para protegerse, para cuidarse. Eso es lo que el creyente lo menciona también. Así que yo creo que aquí el punto esencial de esto es que cuando usted cree que evidentemente piensa que puede hacer las cosas por sí solo, ahí puede terminar fallando. Lo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 10, 12 al 13. 1 Corintios 10, 12 al 13 dice: por tanto, el que cree que esté firme tenga cuidado que no se caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. El Señor dice, van a tener batallas, luchas, sí, pero el Señor les va a proveer una salida. Pero al inicio del versículo 12, que es lo que nos dice, tengan cuidado porque el que cree que está firme, mire que no vaya a caer. ¿Cuál es el problema de aquella persona en el que cree que de manera independiente puede hacer las obras? Porque aquel que está seguro en su propia fortaleza, ese va a terminar cayendo. Es aquel que reconoce su debilidad y entonces viene delante del Señor a que el Señor lo fortalezca. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 12, 9 al 10? Dijo Pablo, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, dice Pablo, me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el creyente que es fuerte por sí mismo, ese debe tener mucho cuidado porque puede caer. Pero cuando el creyente reconoce cada vez que es más débil, esa debilidad lo va a llevar de aquel que verdaderamente es fuerte, a depender todos los días. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Iglesia, usted no necesita demostrarnos aquí ni demostrarle a nadie que usted es fuerte espiritualmente. Lo que creo es que usted debe demostrar cada vez más que es débil y necesita que el Señor lo fortalezca cada vez más. Por eso Él nos ha dado esa provisión a cada uno de nosotros. Continuemos al siguiente punto.
El siguiente punto nos menciona en el versículo 11, la parte B, nos habla del enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Contra las insidias del diablo, dice la palabra, ¿cierto? O contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es nuestro enemigo? La Biblia lo menciona, que es evidentemente el diablo, que es evidentemente Satanás. Entonces, como hemos visto nosotros, el creyente se tiene que preparar. ¿Y cuál es la preparación del creyente? Estar fortalecido en el Señor. El creyente tiene una provisión. ¿Y cuál es su provisión? La armadura de Dios. Y el creyente tiene que saber cuál es su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? Satanás. Ese es su enemigo. La Biblia muestra en muchos pasajes quién es ese enemigo. Desafortunadamente hay muchos que creen eso del diablo no existe. Eso es un mito. Y esa es la mayor mentira que le pueden terminar metiéndole a usted. Existe evidentemente. ¿Y es alguien más poderoso que nosotros? Sí, en términos humanos es más poderoso. Por eso nosotros tenemos que estar dependiendo del que es todopoderoso. Porque nosotros por sí solos no lo podríamos enfrentar. Entonces, así que eso es lo que nos menciona la Biblia. La Biblia lo describe, lo va a mencionar de manera rápida, lo describe como un homicida, lo describe como un mentiroso, lo menciona como alguien que mete doctrinas de manera engañosa, doctrinas de demonios. Es un enemigo con una formidable fuerza. La Biblia lo registra como Lucifer, alguien caído del cielo, gobernante de las tinieblas. Y la Biblia lo menciona. Jesús habló en muchas ocasiones acerca de él. Los apóstoles hablaron acerca de él. Y mire que en el versículo 11 la Biblia menciona y dice acerca de las insidias del diablo. Si ustedes miran qué significa esa palabra insidia en el texto original, insidia o acechanzas, como lo traducen alguna otra, se van a dar cuenta que la palabra del original se traduce como metodeia. Y según el diccionario Strong, menciona que el significado de esta palabra es intriga, es engaño. Así que cuando aquí en esa traducción se menciona como acechanza o insidia, lo que está diciendo es que la estrategia del enemigo, que es engañar, mentir. Y esa es una de las mejores estrategias que el enemigo hace en la vida del creyente, tratar de mentir, de engañarlos. ¿Y sabe cuál es una de las peores que ocurre en las iglesias? Engañarlos con falsas doctrinas, que vengan falsos maestros y terminan engañando a cristianos que no están fundamentados en la palabra, cristianos que evidentemente no quieren estar soportados en él, cristianos que no quieren profundizar en su palabra. Y la Biblia dice que él es un engañador, él es un engañador. Así que sus estrategias más comunes son la mentira, la herejía, las doctrinas falsas. Y por último, ¿cuál es nuestra batalla? Dice la Biblia, nuestra batalla es contra los demonios, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es la batalla? Nuestra batalla es contra los demonios, contra esas fuerzas espirituales. Iglesia, déjeme decirle esto. Cuando la Biblia menciona esto, está haciendo referencia a términos de eso, de que son demonios. Pero déjeme decirle que nuestro enemigo no es un sistema político. Ese no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no son las personas. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos. Nuestra lucha, ¿de qué manera es? Es una batalla espiritual. Por ende, el cristiano, ¿cómo tendría que luchar? Espiritualmente tendría que luchar. El cristiano tiene que aprender a luchar espiritualmente en ese campo. Pero si el cristiano cree que su batalla es física contra personas, contra un sistema, hay que levantarnos y armar un partido político porque la iglesia se tiene que levantar a derrocar todo este sistema. No. La iglesia tiene que levantarse a predicar el evangelio de Dios una y otra vez. Porque la vivencia del evangelio es lo que va a llevar a derrocar cualquier sistema corrupto que haya. Pero nuestra lucha no es contra un sistema político. Nuestra lucha es espiritual, como lo menciona la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la única parte en la que la Biblia nos dice a nosotros en cómo deberíamos enfrentar al enemigo? Está en Santiago capítulo 4:7. La manera en cómo enfrentar a los enemigos es, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes.
Algunos solamente leen una parte del versículo. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y entonces piensan que es algo de uno, como que me voy a parar firme, voy a gritar más duro en mi oración para que crea que yo sí estoy fortalecido. No, 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 no. El versículo completo es: sométanse a Dios. ¿Se acuerdan cuando unos quisieron venir a expulsar unos demonios? ¿Cierto? Y el demonio, ¿qué le respondió? Yo a Jesús y a Pablo los conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la Biblia que los demonios los dejaron desnudos y tuvieron que salir desnudos corriendo de estos hombres. Porque no tienen una vida sometida a Dios. No están sometiéndose al Señor. La vida del creyente, la mejor manera de pelear, la mejor manera que un creyente puede estar firme, estando sometido al Señor. Y entonces Él huirá de nosotros. Y por último, ¿cuál es nuestra victoria? Nuestra victoria radica en estar firmes. Por tanto, tomen toda armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo? Todos los días es el día malo. Mientras estemos en este mundo, todos los días es un día malo. Habiendo hecho todo, estar firmes. La victoria del creyente, ¿cuál es? Es que el creyente pueda permanecer hasta el final. Y Él nos salvará. Pero el creyente permanece hasta el final, ¿por qué? Porque el creyente es muy espiritual, porque el creyente ora mucho. El creyente permanece firme porque esa es la obra que Él empezó en nosotros. Él mismo se encargará de cuidarla hasta el final. ¿No le parece maravilloso? Que aunque las noticias son difíciles en el sentido de que el creyente tendrá muchas batallas, las buenas noticias son mucho mejores. Que el creyente puede estar fortalecido en el Señor y depende completamente del Señor. Así que, iglesia, yo quiero animarles a que esta prédica, que fue como introducción a esta serie, nos sirva para lo que vendrá a hablar cuando hablemos en el próximo domingo acerca de lo que significa exactamente esas armaduras. Y podamos tener plena conciencia de cuáles son esas herramientas que el Señor nos dio a nosotros como armadura para poder enfrentar esta batalla. Amén. Así que, iglesia, en resumidas cuentas, lo que podríamos concluir: la fortaleza del creyente, ¿en dónde está? En su dependencia del Señor. En depender, no en que quiera ser más fuerte espiritualmente hablándolo, en el sentido como si hubiera algo en él. No, su fortaleza está dependiendo del Señor. Nos colocamos sobre nuestros pies y vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido estar en familia, compartiendo de tu palabra, Señor, y escudriñando. Es maravilloso poder profundizar en ellas y encontrar tanta verdad para nosotros, Señor, como nos edifica. Sabemos, Señor, que hay una realidad, y la realidad es que tenemos una lucha y una batalla, pero hay una realidad mucho más hermosa, Dios, y es que sabemos que si estamos en dependencia de ti, estamos fortalecidos, no por lo que nosotros mismos podamos hacer, sino por la obra que tu Hijo amado Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, en el que nos fortaleció a nosotros, nos ayudó a nosotros y nos sustenta a nosotros a diario a través de la obra de tu Santo Espíritu para permanecer firme. Estamos seguros, Señor, de que peleamos esta batalla para estar firmes, sabiendo que esta es nuestra victoria. Pero todo se sustenta en ti. Así que nosotros, Señor, ayúdanos cada vez más a reconocer nuestra dependencia, a reconocer nuestra debilidad y venir en total dependencia de ti, porque tú eres el que nos fortaleces a nosotros, Señor, para librar estas batallas. Bendice esta congregación y ayúdanos, Señor, a no ser indiferente también a las batallas que otros libran, y que podamos como iglesia fortalecernos unos a otros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Si ustedes ya tienen sus sobres para las ofrendas, oramos inmediatamente recordándole